Vamos a continuar con... Buenas tardes, hola Mariela. Vamos a continuar con lo que estuvimos viendo la vez pasada. Recuerden, nosotros estamos haciendo como un recorrido bastante extenso para entender el nacimiento de la antropología en el siglo XIX. Lo que vimos la semana pasada fue entender qué había pasado en el siglo XIX que dio origen a la antropología, ¿no? Eh, no terminamos de explicar completamente. Me faltaría explicar algo más, que es qué cosa. Sabemos que en el siglo XIX lo que ocurrió es que se consolidó el capitalismo. Y lo único que yo había dicho la vez pasada es que esa consolidación del capitalismo lo que había generado era como mucho desorden, ¿no? Mucha perturbación, mucho caos en la vida de Europa y del mundo, ¿no? Y que entonces, eh, para poder darle un poco de orden a ese desorden y para poder controlar y manejar esa realidad nueva que se impone en el siglo XIX, que es la consolidación del capitalismo y la sociedad industrial en Europa, pero también en el mundo mediante el colonialismo, que es lo que voy a explicar hoy, se hizo necesario estudiar científicamente, porque ya sabemos que la ciencia debe ser entendida como tecnociencia y eso quería decir que el saber científico permite el control del objeto conocido, ¿no? Y el dominio del objeto conocido y su transformación. Entonces, si en el siglo XIX nacen las ciencias sociales, la sociología, la psiquiatría y la antropología, es porque se hace necesario tener un dominio sobre esos ámbitos, el orden social, la conducta humana y las culturas no europeas, sociología, psiquiatría y antropología, un control para poder transformarlas a esos objetos de estudio, ¿no? Por ejemplo, para poder transformar esa conducta que parece ser anormal y desviada y extraña, que es la del loco, para ver si es posible reconducirlo a un modo de vida que pueda trabajar, para poder ordenar el orden de la sociedad europea, ¿no? Eso es la sociología, que parece que está muy desordenado y hay conflictos y hay la clase proletaria lucha y genera, no sé, piquetes, revueltas, revoluciones. Para poder ordenar eso, ahí van a ser la sociología, por lo menos la primera sociología va en esa línea del orden. Y también, ¿qué ocurre? En la consolidación del capitalismo en el siglo XIX genera una expansión europea a África y Asia que va a obligar a Europa a conocer a esas culturas para poder controlarlas y entonces llevarles el capitalismo. Bien, lo que tenemos que explicar ahora es, una vez consolidado el capitalismo en Europa en el siglo XIX, ¿por qué Europa sale a África y a Asia? ¿Por qué Europa genera sus colonias en África y en Asia? ¿No? Entonces, en una primera parte voy a explicar qué generó que Europa saliera de sí misma a conquistar y después en qué consistió el colonialismo. Bien. Eh, lo último que explicamos la vez pasada, en la clase de Marx, fue la idea de la plusvalía. Nosotros ya sabemos que el capitalismo es un modo de producción, es un modo de organizar la vida, ¿no? De vivir en definitiva, que persigue como única meta la acumulación de ganancias, la riqueza, ¿no? Es decir, nosotros lo decíamos con que es una economía que está determinada económicamente. Y eso es que la actividad productiva está orientada a la ganancia. Uno hace lo que hace para tener una ganancia económica, ¿no? Por lo menos si uno es un propietario, si uno es un trabajador, hace lo que hace para recibir un salario, ¿no? Pero toda la producción de una época está orientada con ese fin. Y sabemos que esa ganancia se produce mediante la plusvalía. Y sabemos que la plusvalía es la diferencia entre el valor producido y el valor gastado, ¿no? O el valor que, por ejemplo, en el caso específico de un trabajador, el valor que un trabajador le pone a las cosas y el valor que recibe con su salario, ¿no? En el ejemplo era, yo trabajo una materia prima que me da mi patrón y le meto horas de trabajo, valorizo a ese objeto, le meto valor. Ahora, cuando yo recibo el valor del salario está por debajo del valor que yo puse en el objeto. Y la plusvalía es entonces es esa meta, ¿no? De producir la ganancia. Bien. Ahora bien, en Europa, muy rápidamente, el capitalismo que está buscando esta ganancia incesante, Marx dice que el crecimiento del capital es incesante, ¿no? El capital tiene que estar creciendo incesantemente. Muy rápidamente encuentra tres límites a ese crecimiento incesante.
En Europa se dan rápidamente tres límites a esa acumulación, ¿no? Que el sistema va a necesitar sortear esos límites. Esos límites que van a ser la causa de la expansión europea y por lo tanto el origen del colonialismo, esos límites son la mano de obra, el mercado y leyes antimonopólicas. Voy a explicar esto ahora y en un rato explicamos el colonialismo. Bien, ¿en qué consiste el límite a la acumulación? No se olviden, el límite a la acumulación de la mano de obra. Bueno, nosotros ya sabemos, según la ecuación que hicimos la vez pasada, que el capitalista tiene un montón de gastos que forman parte de lo que podríamos llamar como gastos fijos, ¿no? Yo tengo que pagar, por ejemplo, la luz de mi fábrica y tengo que pagar los impuestos. Todos esos gastos fijos hacen un gasto y el valor tiene que pasar por arriba de ese gasto. Y ahí estaría la plusvalía, ¿no? En todos los gastos yo meto los salarios, los gastos fijos, el consumo, la compra de la materia prima y todo eso, los salarios de mis empleados y todo eso tiene que generar un valor de más. Muy bien. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Digamos, dependiendo de los autores, pero algunos dicen que por la década del 30, otros dicen que es posterior, por la década del 70 u 80, en el siglo XIX, los trabajadores empiezan a tomar conciencia de que son una clase, digamos, que no es que simplemente son campesinos que están tratando de sobrevivir, que eran como habían nacido, de que efectivamente forman parte de una nueva clase social, de que esa sociedad se fundamenta en la explotación de su trabajo y que en las grandes riquezas de sus estados y sus países provienen de su trabajo, ¿no? Porque los trabajadores empiezan a notar esto, que el valor viene de su propio trabajo. Y al mismo tiempo observan un empeoramiento tremendo en las condiciones de vida. Muy fuerte, ¿no? Las condiciones de vida en el siglo XIX son terribles para los trabajadores. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Podemos decir, la clase obrera empieza como a formarse, ¿no? Hay, si a alguno le interesa, hay un libro clásico de un historiador marxista muy importante que es E.P. Thompson, que es la formación de la clase obrera en Inglaterra, en donde él plantea que es como en la primera parte del siglo XIX que la clase obrera se empieza a formar, ¿no? Que empiezan a establecer como lazos, instituciones, incluso representaciones que van generando esa conciencia de que somos todos una clase. Por otro lado, en algún libro, Hobsbawm, que forma parte un poco de la misma escuela que Thompson, pero es una generación posterior, dice que para que exista esa conciencia de clase hay que esperar un poco más hacia la última parte del siglo XIX. Independientemente de esto, lo que sí ocurre es que los trabajadores se dan cuenta que ellos son explotados. Y por lo tanto, ¿qué empiezan a hacer? Primero empiezan a reclamar mejores condiciones de vida. Cuando empieza a haber un poco más de conciencia de que esto es un nuevo modo de producción, un nuevo modo de producción en el que los trabajadores van a ser siempre explotados, empieza a aparecer, bueno, las distintas como concepciones socialistas, ¿no? Socialistas, anarquistas, comunistas. Y entonces los trabajadores empiezan a reclamar muchas cosas. Cuando no, digamos, muchas cosas que son mejores salarios, reducción de la jornada laboral, mejores condiciones de las fábricas, ¿no? Porque eran fábricas donde se trabajaba muy mal. Y también reclaman en muchos casos la abolición de ese orden. Y han habido, por ejemplo, en 1848, es importante la fecha, distintas revoluciones en las ciudades europeas que intentaron imponer un orden socialista en los estados. Entonces la burguesía se da cuenta que no puede apretar tanto a los trabajadores, que no los puede explotar tanto, porque si los aprieta mucho, los trabajadores pueden poner en riesgo el propio orden capitalista. Entonces, ¿qué empieza a hacer la burguesía? Empieza a conceder a los reclamos de la clase obrera. Entonces, por ejemplo, bueno, está bien, en vez de laburar 16 horas, que se trabajen 12 horas. O, bueno, está bien, acá en las condiciones de estas fábricas son muy malas, invierto para mejorar, no sé, en condiciones de higiene, por ejemplo. O algunos obreros que dicen, miren, yo no puedo mantener a toda mi familia. Si alguien tiene que quedarse en mi casa criando a mis hijos, tiene que ser mi mujer, y yo estoy acá, necesito un salario familiar.
Entonces, ¿qué hacen los capitalistas? Empiezan a invertir más dinero. Reduzco la jornada laboral. Recuerden, la plusvalía es el tiempo de trabajo que yo trabajo, ¿no? Es el valor que se genera, tiene que ver con el tiempo de trabajo. Si yo reduzco el tiempo de trabajo, reduzco la plusvalía. Si yo invierto en mejores condiciones, aumento los gastos fijos. Miren, bajo uno, aumento el otro, la ganancia empieza como a achicarse. Entonces, eso era un problema. Y el capitalismo no sirve, no funciona, no tiene razón de ser si no es para la producción de ganancia o para el crecimiento del capital. Entonces ahí hay un límite, ¿sí? La clase obrera. El otro límite tiene que ver con el mercado. ¿Por qué? Porque esto también lo vimos la vez pasada. Para que se genere esa plusvalía, para que se realice la plusvalía, la mercancía, por supuesto, tiene que entrar en el mercado y venderse. Y ahí se va a generar la ganancia. Si bien el valor se produce en la propia producción, ese valor se va a realizar cuando se ponga en circulación la mercancía. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que había un mercado enorme en el siglo XIX en Europa para consumir la cantidad de mercancías que se podían producir? No. Lo que pasa es que el mercado muy rápidamente se satura. Se satura. Entonces, imaginemos el ejemplo que yo le daba la vez pasada. Si yo estoy haciendo carteras y tengo un régimen de ganancia fabuloso y hacía 40 carteras diarias, ahora el mercado no compra 40 carteras diarias. Entonces yo mañana no puedo hacer 40 carteras, tengo que hacer 20. 20 carteras, ¿qué implica? Menos tiempo de producción. Menos tiempo de producción, menos valor producido. Entonces, el mercado europeo, que por supuesto está digamos, compuesto por millones de personas, pero que esas millones, la mayoría son estos trabajadores, no puede consumir tanto. Entonces, las fábricas tienen que producir menos. Producen menos, menos ganancia. Y nuevamente cae lo que sería la tasa de ganancia. Y nuevamente, eso es el segundo límite, ¿no? Que es como que se encuentra con un problema de cómo hacemos para poder seguir vendiendo cosas en un mercado donde la gente no tiene un mango, ¿no? Son todos temas que siguen siendo muy presentes, ¿eh? Que siguen siendo muy presentes. Ahora me voy a extender al presente. El tercer límite a ese crecimiento incesante del capital son las leyes antimonopólicas que la propia burguesía impone. ¿Por qué? Porque lo que ocurre también con el capitalismo del siglo XIX, que es el capitalismo en el que se consolidó este sistema, es que muy rápidamente tiene una tendencia al monopolio. A que la primera industria que se puso a hacer vías de ferrocarril fuera la primera que acaparó toda la rama esa de producción. Y es la única que le vendió a todos los estados vías de ferrocarril. Y si yo era un pequeño burgués, que tenía una pequeña fábrica que podía hacer, que podía trabajar con el acero, no tenía cómo competir. Entonces, la propia burguesía empieza a reclamar leyes antimonopólicas para que el negocio esté más repartido, digamos. Es algo que nosotros parece que estamos descubriendo hace relativamente poco. El capitalismo y la propia burguesía lo sabe desde el principio. El monopolio tiene un problema. Es decir, si yo divido una empresa, como nosotros hemos pasado, por ejemplo, con la ley de medios, ¿no? que pretendía hacer eso, era una ley que buscaba evitar el monopolio o la concentración de medios en una única empresa. Desde esta lectura, eso, digamos, sirve únicamente para la propia burguesía. Al trabajador recibe el mismo salario. Sea una empresa o sean 5 empresas de una, yo voy a ser un trabajador asalariado el que va a ser explotado, ¿no? Por supuesto, si hay monopolio, hay mucho más poder, ¿no? Pero en principio es un problema interno de la burguesía, el reparto de la producción. Claro, si yo tengo que partir mi empresa, tengo menos ganancia. Es lógico, ¿no? Voy a tener menos ganancia. Y por lo tanto, de vuelta, ahí encuentro un tercer límite. ¿Cómo se resuelve esto, no? ¿Cómo el capitalismo resolvió algo que muy rápidamente le puso un freno muy importante? Lo va a resolver yendo a buscar a África y Asia la solución a esos 3 límites, ¿no? Voy a explicar por qué y les explico entonces en qué consiste esa expansión que es el colonialismo, ¿no? Ahí, digamos, en la historia de la modernidad podemos pensar que hay como 2 momentos del colonialismo, ¿no? Uno es el de la acumulación originaria, que ya les expliqué la vez pasada, que es el del colonialismo de América, básicamente, y otro es el de la expansión propiamente capitalista industrial,
que es el del siglo XIX, que es el colonialismo de África y Asia, ¿no? Bien, ¿por qué esta expansión a África y Asia supone una resolución de estos tres límites? Primero, había un problema con la clase obrera, ¿no? ¿Qué es lo que encuentra Europa en África y en Asia? Piensen en estos dos continentes, ¿eh? ¿Qué hay básicamente en África y en Asia? Hay un montón de mano de obra. Hay millones de personas que se pueden transformar, esto es importante para entender la aparición de la antropología, que se pueden transformar en trabajadores asalariados, que no lo son, por supuesto, pero que podrían serlo. Con un agregado fundamental, que es que en África, por ejemplo, además de personas, digamos, ¿qué es lo que yo encuentro en África que no tengo en Europa? En África yo tengo negros. Y claro, una cosa es explotar hasta la muerte a un francés, es decir, yo francés exploto hasta la muerte a un francés, yo blanco estoy explotando a otro blanco, en un país o en un continente que ya ha pasado por la Revolución Francesa y que ha dicho la igualdad, la fraternidad, ¿no? Somos todos hermanos. Y otra cosa muy distinta es explotar a un negro, que, qué sé yo, capaz que no tienen alma estos negros. Así piensan estos europeos. Son como animales, están acostumbrados, todavía lo seguimos escuchando nosotros en estos tiempos, ¿no? Cuando se descubre cada tanto un taller clandestino en Argentina y se descubre que ahí había trabajando de manera esclava bolivianos y bolivianas, todavía se escucha un discurso que dice, bueno, es que ellos están acostumbrados a ese tipo de vida. No, no nosotros, que seríamos no sé qué. Si ellos son indios, nosotros no sé qué seríamos. Blancos. Bueno. Digo, ese discurso racial, esto lo va a explicar bien Nacho más adelante, este discurso racial nace con el capitalismo, con este colonialismo que va a construir al otro como un otro inferior, va a construir al otro como un otro más animal, va a construir al otro como un otro que es más cuerpo que espíritu, pura fuerza, para poder explotarlo todavía más. Todavía tenemos esta imagen, digo, no estoy hablando de cosas viejas, no voy a hablar en nada de lo que explique hoy, voy a hablar de cosas viejas que no existen más. El colonialismo, Europa va a construir a esos otros africanos y asiáticos, como ya lo había hecho con los indios de América, los va a construir como si fueran cuerpos, como si fueran seres que están más próximos a lo natural, a lo animal, a lo físico. Y que por lo tanto no nos va a dar tanta culpa si los hacemos trabajar como animales, porque un poco son animales. Todavía hoy tenemos esta idea. Todavía hoy en el sentido común, en el imaginario popular, hablamos, no sé, que los negros tienen una potencia sexual, ¿no? Te agarra un negro y te da vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Porque miren, biológicamente somos iguales, ¿eh? Hay una única diferencia entre alguien que tenga la piel negra y alguien que no la tenga. No sé qué color es la nuestra, ¿eh? Estoy obviamente evitando decir que somos blancos, es un disparate decir eso. La única diferencia entre los miles de características que tiene un ser humano genéticamente es el pigmento de la piel. El resto somos iguales biológicamente. Todavía hoy escuchamos que los latinos somos como más fogosos, ¿vio? Que los latinos somos más como calientes en las representaciones, videoclips, etcétera, etcétera. Está esa idea. Claro, porque si el negro es pura energía sexual y los latinos somos calientes, ¿por qué? Porque el blanco es más que, es más racional. Porque el blanco es más espíritu. Porque el blanco es más intelecto. Y el elemento dominante del ser humano no es el cuerpo, es el intelecto. Quien domina es el intelecto, con el que se identifica Europa. Somos esos que poseemos la razón, mientras que los otros eran irracionales. Alguna vez creo que expliqué esto. Bien, ¿vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Sí, Oriana. Pregunten, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿qué se encuentra en África y en Asia? Muchísima mano de obra. Con la ventaja que
son inferiores, los vamos a poder explotar sin culpa, y además nosotros ya tenemos la experiencia europea. ¿Qué experiencia? Y una experiencia que a los trabajadores asalariados, cuando se los explota, se empiezan a organizar y empiezan a tener ideas socialistas, comunistas, sindicatos, agrupaciones obreras. Bueno, acá vamos a prohibir todo eso. En nuestras futuras colonias, todavía no llega el colonialismo, ahí no va a entrar ningún librito de Marx, ningún librito de Bakunin, no vamos a permitir que se armen sindicatos, con lo cual vamos a poder explotarlos mucho mejor, porque acá en Europa como que no nos salió, no nos dimos cuenta que las consecuencias iban a ser estas. Entonces, ese volumen de gente, que son millones, imagínense, Asia y África, además tienen como un régimen de explotación muchísimo más grande, por cuestiones raciales y por cuestiones propiamente políticas, ¿no? Que es esto que digo de evitar que entren las ideas socialistas y cualquier tipo de organización sindical, por ejemplo, ¿no? Algo que, sin embargo, no pudieron evitar, ¿no? Bien, entonces van a buscar a África y Asia mano de obra. Sorteamos el problema de la mano de obra. Segundo límite, el mercado. Claro, ¿qué encuentro en África y en Asia? Además de gente que trabaja, yo voy a encontrar nuevos mercados en donde poder colocar esas mercancías que me están sobrando a mí. El mundo empieza a estar definido eurocentradamente, ya lo expliqué alguna vez, y Nacho hoy va a empezar a hablar del eurocentrismo. Y eso quiere decir que toda la vida empieza a girar en torno a Europa, que Europa es el parámetro, es la medida universal. Y entonces miren lo que pasa, por ejemplo. Yo produzco acá bienes, los que no pude consumir acá los mando a los mercados periféricos, a los mercados que son del tercer mundo, diríamos hoy, ¿no? África, Asia y Latinoamérica. Entonces, miren, les voy a dar un ejemplo actual, pero para eso nació también el colonialismo. Imaginemos que yo soy dueño de una empresa que fabrica ropa en España, ¿sí? La marca Zara, por ejemplo, ¿no? Su dueño, Alcorta, es uno de los hombres más millonarios del mundo. Imaginemos que una remera, una nueva remera, una nueva camisa, una prenda, no importa, marca Zara, sale para, hoy estamos en el 2020, ¿no? 2020, y ahora empieza a salir la temporada de invierno 2021. Es decir, la ropa que voy a usar en enero y en febrero, la empiezo a vender ahora. Y entonces yo pongo en el mercado una prenda que vale 100 euros. 100 euros. Ahí ya tengo toda la ganancia, ¿no? La plusvalía. A medida que se va acercando el invierno, yo tengo que venderlas todas, porque si no después me va a sobrar. El problema del mercado que es pequeño. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Y bueno, empiezo a poner rebajas. Bajo el precio para que la gente consuma más. ¿Eso qué quiere decir? ¡Ay, mirá qué buenos que son! Nos bajan el precio. No, eso quiere decir que miren el régimen de ganancia que tienen. Que pueden seguir bajando y eso sigue generando ganancia. Porque vendo más. Entonces yo puedo vender uno solo con un régimen muy grande de ganancia o vendo muchos con un régimen menor. Entonces sigo teniendo ganancia. Bajo. Pero cuando llegó febrero del 2021 o marzo, esa ropa que sobra no se la vendo a nadie. Y no se la vendo a nadie ¿por qué? Por otra estrategia propia del capitalismo que es, y porque yo en el 2022 no voy a vender la misma ropa. Yo necesito que esa gente que se compró un buzo en el 2021, en el 2022, aunque ese buzo lo haya usado 3 meses, lo tire y se compre uno nuevo. Porque tiene que vestir la última moda. Y porque es un quemo que me ponga algo viejo. Toda la estupidez de la moda. Entonces, ¿qué hago con lo que me sobró? Y bueno, ¿dónde empieza el invierno ahora? Estamos en 2021, febrero de 2021. Me sobraron pullovers que tengo que vender. ¿A dónde está por empezar el invierno? Por ejemplo, en Argentina. Y entonces mandamos ese pullover que lo había terminado vendiendo a 10 euros y lo mando a Buenos Aires, por ejemplo, no para vender a 10 euros, para volver a vender a 100 euros. Y eso, ¿qué supone? Una economía mundial que, aunque el colonialismo como tal parece haber terminado, la economía sigue teniendo rasgos coloniales. Por ejemplo esto, un centro de producción y un mercado que recibe el sobrante de la producción del centro.
para mantener la ganancia del centro, por supuesto. ¿Se entiende? Me siguen, ¿no? El ejemplo. Que lo vivimos todos los días, es muy difícil no entenderlo. Sí, bien. Entonces, ahí, el segundo límite, que es el del mercado, con el colonialismo se va a resolver. Y el tercer límite, muy importante también, era de las leyes antimonopólicas. Claro, ¿qué encuentro en África y en Asia? Saquen un planiferio y comparen Europa con Asia y con África. ¿Qué encuentro en Asia y en África? Extensiones y recursos naturales muy por encima de los que tengo en Europa. Y entonces ahí esa competencia entre burgueses va a ser menos feroz porque hay como mucho para repartir. Y digamos, una misma empresa puede ser dueña de un valor gigantesco. Miren, lo voy a explicar ahora en un rato, cuando explique bien qué fue el colonialismo. Pero me adelanto para darnos un ejemplo de esto, de las posibilidades de ganancia que tenían las empresas cuando hacen negocios en África y en Asia. El primer vínculo que tiene Europa con África y Asia no es en el siglo XIX, es antes, a través de dos frentes distintos. Es decir, Europa ya había entrado a África y Asia, antes de este momento del siglo XIX, mediante dos frentes. Uno era la iglesia y otro eran como empresas privadas o empresas estatales, pero que podían tener capitales privados, pero estaban organizadas por el Estado, que se llamaban las compañías, ¿no? Las compañías de Indias Orientales, por ejemplo, británica, que era una empresa que se encargaba de los negocios de la India, por ejemplo, y China, en un momento llegó a manejar el 50% de todos los negocios del mundo. Una empresa que tenía presencia en la India y en China. Miren el volumen económico que tenían estas empresas. Entonces, en África y en Asia lo que se consigue son recursos naturales para evitar cualquier tipo de monopolio. Una empresa tenía el 50% de todos los negocios y sin embargo podríamos decir que no era monopólica porque había otras empresas también. Había otras compañías, ¿no? Tanto francesas, holandesas, belgas, que son estas empresas gigantescas, ¿eh? La compañía británica Indias de Oriente que estaba en la India tenía un ejército propio. Ahora lo voy a explicar en el próximo tema, que es el colonialismo. Tenía un ejército, tenían funcionarios, gobiernos, eran gigantescas esas empresas. Una cosa que es una locura, ¿no? Piensen que una empresa tenía un ejército, claro, porque estas empresas se metían en la India y en la India había reinos que ya se repartían el negocio. Cuando entran estos extranjeros, se tienen que aliar con unos, pelear con otros, y eso generaba conflictos graves que se resolvían muchas veces con guerras. Entonces esta empresa, que la corona británica financiaba y que le dejaba a rienda libre, así típico de esa cosa empresarial británica o anglosajona, hagan negocios y tienen que tener ejércitos, tengan ejércitos y hagan guerras para ganar los negocios, la corona dejaba eso, ¿no? En algún momento eso va a cambiar. ¿Va a cambiar cuándo? Y cierro y empezamos el tema nuevo. Esta expansión a África y Asia, entonces, va a suponer el inicio del colonialismo, el comienzo del colonialismo. ¿Qué es el colonialismo? Va a ser un orden mundial que es un orden económico, es un orden político, es un orden ideológico, que tiene como dos fechas. Lo explico ahora en un rato. Tiene dos fechas como de inicio. Uno es 1857, cuando en la India se produce la rebelión de los cipayos. Los cipayos eran indios que formaban parte del ejército de esa compañía británica. Y claro, la compañía les hacía matar a otros indios. En algún momento estos tipos se rebelaron. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? La corona británica dijo, bueno, se acabó esto, hacen lo que quieren. A partir de ahora yo voy a hacer un gobierno inglés en la India. Y ahí empezó el colonialismo. La otra fecha de fundación del colonialismo es el año 1884-1885, cuando se produjo en Europa la Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín, que fue un encuentro en Berlín entre las principales potencias europeas para repartirse África.
como estas compañías, como estos países ya tenían compañías que hacían negocios por África, en algún momento empezaron como a solaparse, a disputarse territorios y vieron que era un problema eso. Entonces, qué es lo que hizo Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania? ¿Qué hicieron? Se juntaron y dijeron, bueno, miren, para que a todos nos vaya bien, África es enorme, vamos a repartirnosla. Agarraron un mapa con un lapicito y dijeron, esto para Francia, esto para Inglaterra, esto para Alemania, esto para Bélgica. Y se repartieron África, así que con un lápiz, para que los negocios fueran más fructíferos para ellos. Se repartieron. África es un continente, la naturaleza y todos los habitantes que estaban en ella. Un disparate. Que en una ciudad 20 tipos se repartieron un continente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió a partir de ahí? Esos negocios que eran privados o eran semi-privados empezaron a ser colonias, es decir, gobiernos coloniales. Es decir, estos estados se hicieron cargo de toda África y de toda Asia. Instituyeron el orden colonial. ¿Sí? Y ahí entonces empieza, ¿qué cosa? El contacto fructífero, el contacto directo, el contacto cotidiano con un montón de culturas desconocidas que había que conocer y que había que entender para llevarle el capitalismo. ¿Quién iba a conocer esas culturas? ¿Quién iba a conocerlas de tal manera que podía dominarlas y que podía transformarlas? Acuérdense de la tecnociencia, la antropología. Entonces ahí nace la antropología. Bien.